¿Se ve? Claro. ¿Es en serio? Sí. A ver, escuchen. Estaba grabando. Estoy grabando. Presten atención a la práctica porque verdaderamente las siguientes prácticas son otros temas y ya no se van a repetir lo que se hizo ahora. O sea, que quiere decir que el alumno que no estuvo atento, la próxima práctica ya no se repite. Hoy día vamos a hacer la segunda práctica de embriología, que va a corresponder a ver la segunda de la metagénesis, que va a ser la ovogénesis, ¿no? Vamos a ver dos láminas, una lámina de ovario infantil y otra lámina de ovario de adulto, ¿okay? Entonces, para ello es necesario entender cómo son estos procesos para poder entender mejor, digamos, todos estos procesos. Ustedes ya llevaron el curso de biología. En el curso de biología les han mencionado qué cosa es mitosis y qué cosa es meiosis, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan? Mitosis es aquel división en el cual las células hijas tienen el mismo número de cromosomas que la célula madre. La meiosis, las células hijas tienen el mismo número de cromosomas de la célula madre. No tienen el mismo número de cromosomas de la célula madre. Tienen la mitad del número de cromosomas de la célula madre. Las células hijas. Entonces vamos a empezar a hablar. En ambos procesos se inician varias fases. Tenemos la profase, la metafase, donde se alinea en la línea ecuatorial, la anafase, donde se bifurca y se produce la división de los cromosomas y se van hacia los polos, y la telofase, donde se produce la partición celular, ¿verdad? Eso ya lo han llevado en biología, solamente le estamos haciendo recordar un poco. Igualito, ya saben que es profase, metafase, anafase y telofase. En la meiosis existe, en la profase, existen, digamos, 5 periodos, ¿no? De los cuales algunas cosas nos vamos a detener porque son importantes para que puedan entender. El primer periodo, encontramos el periodo del leptoteno. ¿Qué cosa es el leptoteno? Es una condensación, comienzan los cromosomas a condensarse. Los cromosomas aparecen como largos filamentos y cada cromosoma está constituido por 2 cromátides, pero aún no se observan bien diferenciados al microscopio óptico y se encuentran unidos en diferentes puntos de la abertura nuclear. Como ustedes ven, cada cromosoma tiene 2 cromátides, pero comienza la condensación. El cigoteno, ¿se acuerdan del cigoteno? El cigoteno se comienza en el apareamiento. Se aparean en toda su longitud. Este apareamiento puede comenzar por el centro o por los extremos, ¿no? Cada gen queda yuxtapuesto con su homólogo, hay una sinapsis. Entonces, el cigoteno lo conocemos como el apareamiento. El paquiteno. En esta etapa, el intercambio de material genético entre cromosomas homólogos, conocidos como el crossing over. ¿Qué cosa es el crossing over? Es el entrecruzamiento, el intercambio genético, ¿no? ¿Se acuerdan? Uno es el apareamiento, el otro es el intercambio genético. Ya sabemos. El diploteno. ¿Qué cosa es el diploteno? Cuando los cromosomas son bivalentes, inicia su separación, ¿no? Y se mantienen unidos por los puntos de entrecruzamientos, y estos uniones se conocen como quiasmas. Acá está el quiasma, ahí estas uniones, ¿no? Entonces el uno era apareamiento, el otro era intercambio genético, y este viene a ser la unión. Ahí se forman los famosos quiasmas. El diploteno ya lo hemos visto. Los cromosomas homólogos se repelen entre sí, comienzan a separarse, permanecen unidos por los quiasmas, ¿no? Acá están los quiasmas. Quiasma es el punto donde ocurre el intercambio de material genético del crossing over. Y por último tenemos a la diacinesis.
donde las cromátides están más condensadas y se preparan para la periodo de la metafase, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos conocido las etapas, ¿no? de la meiosis, ¿verdad? El periodo de diploté, ¿no? Donde ese periodo donde está en el quiasma, generalmente es importante porque generalmente durante la ovogénesis se va a detener en ese proceso, en el periodo de diploté, ¿no? ¿Qué observamos en esta lámina? Observamos dos procesos diferentes, la espermatogénesis y la ovogénesis. Ambos procesos tienen algunas similitudes, pero son diferentes. Por ejemplo, en la espermatogénesis, ¿qué observamos? Que una célula funcional, o sea, un espermatocito primario, va a dar origen a 4 gametos funcionales. En este caso son los espermatozoides. En la ovogénesis, un solo gameto, el ovocito primario da origen a un solo gameto funcional. Y el resto son 3 cuerpos polares. Estos cuerpos polares no son funcionales, no van a fecundar, ¿ok? Entonces, como vemos, en ambos, uno tiene 4 y el otro tiene un solo gameto funcional. Otra cosa, en la primera división meiótica, cuando se realiza, en la espermatogénesis, ambas células tienen casi el mismo cantidad de citoplasma. En la ovogénesis, no tienen la misma cantidad de citoplasma. Hay un ovocito secundario con mayor citoplasma y un primer cuerpo polar con citoplasma más reducido, más pequeño, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos cromosomas tendrá el ovocito primario? 46 cromosomas. Cuando se inicia la primera división meiótica, ¿dónde se inicia la primera división meiótica? ¿Dónde se inicia la primera división meiótica? Intrauterinamente, durante la etapa intrauterina. Se inicia y se queda en profase, en periodo de diploteno. Ahí es donde se estanca. Y viene un periodo prolongado, diploteno prolongado, que se va a denominar dictioteno. O sea, dictioteno viene a ser un diploteno, el periodo de pausa, un diploteno que se prolonga hasta la pubertad. Y en la pubertad se reinicia la primera división meiótica que se inició intrauterinamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a tener un ovocito primario, vamos a tener un ovocito secundario y vamos a tener un ovocito maduro. El ovocito primario, ¿cuántos cromosomas tiene? 46 cromosomas. El ovocito secundario tiene 23 cromosomas. Y el ovocito secundario a la vez dará origen a un ovote y cuerpo polar. Sin embargo, hay que recordar lo siguiente. En la segunda división meiótica, para que ocurra la ovogénesis, ¿quién participa? Participa el espermatozoide para la fecundación. Porque si no hay fecundación, en la segunda división meiótica, ¿qué es lo que ocurre? Se degenera el ovocito secundario en periodo de metafase, se expulsa en cada ovulación, y si no encuentra el espermatozoide, se degenera y muere en 48 horas. ¿Ok? Eso es importante que tengan ese concepto. En cambio acá para la segunda división meiótica en la espermatogénesis no se requería ese factor. Acá sí se requiere ese factor, que haya fecundación para que continúe toda y termine la segunda división meiótica. Si no, no se completa la segunda división meiótica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la ovogénesis. Es importante recordar lo siguiente. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo un embrión generalmente de 3 semanas de vida intrauterina. Estamos hablando post-fecundación. ¿Qué estamos viendo acá? Es un corte sagital. Es un corte como si una persona lo viera de perfil. Hay algunos alumnos que cuando leen el libro de embriología le dicen corte sagital en dirección céfalo-caudal. ¿Qué es eso, doctor? ¿Cuál es cefálico y cuál es caudal? Cefálico es lo que está hacia adelante y caudal es lo que está hacia atrás. Y
corte sagital es un corte así, una vista de perfil, ¿no? Es como si yo le tomara a alguien una foto de perfil, ¿ok? Entonces, acá tenemos la pared, una parte que se denomina el saco vitelino primitivo. Es ahí en el saco vitelino primitivo de esta pared donde se van a derivar las células germinativas primordiales. Estas células germinativas primordiales van a migrar hacia lo que van a ser las futuras gónadas, ¿no? A la cresta gonadal. Y si es varón, por decir, va a ser el espermatogonio. Y si es mujer, va a ser el oogonio. ¿Ok? Entonces, una vez que ya migraron, entonces tenemos lo que se llama los ovogonios. Los ovogonios ya se forman en las crestas, ya están instalados ahí. Estos ovogonios se van a diferenciar más hacia adelante hacia ovocitos primarios. Y acá de ovogonio a ovocito primario todo es mitosis. Y a partir de ovocito primario para adelante va a ser la primera división meiótica. Okay. También es importante recordar los periodos. ¿Qué estamos observando acá? Que durante la gestación, debida intrauterinamente, se comienza a diferenciar el proceso. ¿Se acuerdan que el primero eran los ovogonios? Los ovogonios ya llegaron, o sea, las células germinativas primordiales, cuando ya llegan a las crestas gonadales, se diferencian hacia ovogonios. Pero los ovogonios, este es un corte de la vida intrauterina en el tercer mes, en el séptimo mes de gestación, y este es al nacimiento. En el tercer mes de gestación, intrauterinamente, ¿qué observamos acá? Observamos ovogonios, ¿no? Que estamos viendo acá, pero observamos también un revestimiento de células epiteliales planas que van rodeando parcialmente a todas esas estructuras. Y conforme avanza la gestación, los ovogonios se van diferenciando hacia ovocitos primarios. Y estos ovocitos primarios se van rodeando de estas células epiteliales planas que provienen de las células del epitelio superficial de la gónada. De este epitelio provienen estas células epiteliales. Entonces, cuando ya se diferenció hacia ovocito primario, y este ovocito primario es rodeado por células epiteliales planas, se va a denominar folículo primordial. Folículo primordial. Entonces, ¿qué cosa es un folículo primordial? Es un ovocito primario rodeado de células epiteliales planas. ¿Ok? Muy bien, ya tenemos así. Entonces, en el séptimo mes de vida intrauterina, la cantidad de ovocitos generalmente es de 7 millones. Pero conforme nacen, conforme va avanzando la etapa de la gestación, la cantidad de ovocitos se van degenerando. Y algunos se tornan atrésicos y otros crecen, ¿no? Entonces, y al nacimiento, la cantidad más o menos va a haber entre 700.000 a 2 millones, no más, al nacimiento. Y en el nacimiento se detiene. Recuerden que durante la vida intrauterina se inicia la profase de la primera división meiótica y se queda en periodo de diploteno, ¿no? Y en el periodo de diploteno se queda hasta la pubertad. Y en la pubertad, por efectos hormonales que lo vamos a ver en la siguiente práctica, se reinicia la primera división meiótica, ¿ok? Que se detuvo cuando ya era al nacimiento, ¿ok? Muy bien, ya tenemos la cantidad de ovocitos. Sin embargo, es bueno recordar que conforme avanza la etapa de la vida reproductiva, conforme avanza, se inicia la menarquia, ya se inició el primer ciclo menstrual, conforme avanza la etapa reproductiva, cada vez van ovulando. Y va llegando un momento donde la cantidad de óvulos que tiene una mujer es, un ratito, estamos explicando, ¿ya? Después hablas al final los comentarios. Después, cuando ya se produce la ovulación, en cada ciclo menstrual son 2, imagínate mes por mes,
los ovocitos se van agotando el número y van disminuyendo conforme avanza la etapa de la vida reproductiva. Si al nacimiento habían 700.000 a 2 millones, en la pubertad solamente habrán 40.000. Y quiere decir que el resto se perdieron. Otros se tornaron atrésicos y otros ahí se involucionaron y quedaron ahí. Y en la pubertad, de estos 40.000 que quedan, solamente 400, más o menos, ovocitos son los que o sea, quiere decir que en cada periodo se va a eliminar un ovocito, más o menos 400 ovocitos se eliminan en toda la etapa reproductiva, un promedio, ¿no? Y después de los 40 años, la cantidad de ovocitos que tiene una mujer disminuye tremendamente. Y eso la cantidad de ovocitos se denomina reserva ovárica. La reserva ovárica que se tiene después de los 40 años es bastante disminuida. Hoy en día existen pruebas para poder medir la reserva ovárica y una de las pruebas que actualmente se maneja es la hormona antimülleriana. La hormona antimülleriana es una de las pruebas que se realiza para medir cuántos ovocitos todavía produce a nivel del ovario. Si existen o todavía no tiene esa reserva. ¿Ok? Entonces tenemos acá lo siguiente. ¿Cómo se denomina esto? Un ovocito primario rodeado de células epiteliales planas. Folículo primordial, no es folículo primario, folículo primordial. Cuando estos ovocitos, estas células epiteliales planas se tornan a células epiteliales cúbicas, se denomina folículo primario. Pero hay una diferencia entre folículo primario y folículo primordial. ¿Qué observan acá? Esto rojito que viene a ser la zona pelúcida, que es una glucoproteína. ¿La zona pelúcida existe en el folículo primordial? No hay zona pelúcida, solamente hay en el folículo primario. Entonces, el folículo primario se define aquel ovocito primario rodeado de células epiteliales cúbicas, de una sola capa. Sin embargo, estas células epiteliales cúbicas más adelante van a aumentar el número de capas, va a ser 2, 3, 4, así. Y es como si estuviera creciendo en la cantidad de capas. Y esto se va a denominar folículo primario en crecimiento. ¿Qué cosa es folículo primario en crecimiento? Es un folículo, es un ovocito primario rodeado de 2 o más capas o estratos de células epiteliales cúbicas. ¿Ok? Muy bien. Y conforme siguen avanzando, estas células epiteliales cúbicas más adelante van a ser lo que se denomina las células de la granulosa. Como ustedes ven, las células de la granulosa van a diferenciarse de estas mismas células del tejido conectivo que está alrededor a través de una membrana basal. Hay una membrana basal. Y este tejido conectivo que está alrededor, que estoy señalando acá, más adelante se van a organizar y formar 2 estratos que van a ser las células de la teca interna y células de la teca externa. Muy bien. Sin embargo, en las células de la granulosa, o sea, las células que eran cúbicas, secretan un líquido, un licor folicular, y se va a formar unas antros o laguna folicular. Y cuando se forma una laguna, o una o 2 o más lagunas, se va a denominar folículo secundario. Folículo secundario. Entonces, ¿qué cosa es un folículo secundario? Es un ovocito que está rodeado de células epiteliales de la granulosa, todo, pero con antros o lagunas foliculares que contienen el licor folicular. Tienen hormonas, sustancias químicas, una serie de componentes importantes. ¿Ok? Y este licor folicular, o estos antros o lagunas que se forman, coalescen y se unen entre sí y van a formar una sola laguna grande, donde va a rechazar a este ovocito secundario hacia la parte, digamos, hacia la parte externa. Y todo eso se va a denominar el folículo terciario o folículo de Graf, que generalmente mide más de 10 milímetros.
nosotros se mediera en ecografía, un folículo de grado puede medir hasta 18 milímetros, hasta 20, porque en esos periodos, cuando ya tiene más de 16 milímetros, generalmente está en capacidad de poder ovular. Ya está, si hace un seguimiento ovulatorio, con 16 milímetros, tiene gran posibilidad ya de estar preparados para poder más adelante que pueda hacer la ovulación. Ya ustedes han visto estos lobogénesis, ya está de más repetirlos, y solamente es importante recordar un poco de anatomía, aunque yo sé que anatomía no están llevando, pero solamente lo voy a tratar de hacer una pequeña introducción en la próxima práctica. Solamente acá lo voy a hablar de rasgos generales. La próxima práctica va a ser sobre ciclo menstrual. En el ciclo menstrual tienen que saber un poquito de anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino. Acá, ¿qué encontramos? Todo el aparato reproductor femenino encontramos un canal vaginal, un útero, ¿no? Y encontramos una trompa de falopio y encontramos los ovarios, ¿ok? Ustedes saben, mire qué distancia hay que se recorre desde la vagina hasta la trompa de falopio, hay cierta distancia. Todo el útero está compuesto a su vez por cuello, por cuerpo y por fondo uterino, ¿no? ¿Ok? Cuello, cuerpo y fondo. Entonces, cuando avanzan, cuando se deposita el semen aquí y por A por B tiene que avanzar todo este proceso hasta llegar hasta la trompa, hasta el tercio externo, donde lo va a encontrar al ovocito secundario en periodo de metafase. Y ahí se va a producir la fecundación, ¿no? Como ustedes ven, la distancia que hay es más o menos larga. Esto quiere decir que los espermatozoides no todos van a llegar arriba, van a llegar los más fuertes, los más capaces, los que tienen mayor motilidad. Si yo someto una carrera de maratón de 10 kilómetros, supongamos que organizo una carrera de maratón, de repente no todos van a llegar. Habrán uno o dos que llegarán y el resto se van a ir perdiendo en el camino. Unos van a estar con 2 cuadras y ya están con la boca abierta, otros llegarán 5 cuadras y ya no puedo, ¿no? Entonces, y así sucesivamente se van a ir perdiendo y solamente llegarán a la meta unos cuantos, ¿no? Entonces, es igualito. En los espermatozoides, la cantidad son 200, 300 millones de espermatozoides. Pueden haber en cantidad, pero ¿qué es lo que sucede? Que no todos van a ascender. Van a ascender los más rápidos, los que se desplazan de un lugar a otro más rápido, ¿no? Y los más lentos se van a ir quedando en el camino, ¿no? ¿Ok? Acá, ¿qué observamos? Observamos una relación entre la trompa y el ovario. Hay una relación fimbrio-ovárica. ¿Por qué es importante esta relación fimbrio-ovárica? Porque si se produce la ovulación, así como hay esta lámina de acá, tiene que ser capturado por estas fimbrias y tiene que ir por el epitelio cilíndrico de las trompas, ir avanzando, ¿no? Si no es capturado por esta parte de epitelio, entonces este ovocito secundario se va a perder, ¿no? Y no va a poder ser, y va a ser una de las causas de infertilidad. Entonces se mide también la relación entre la fimbria y el ovario, que estén más o menos sincrónicos, que estén Este es un corte histológico de ovario donde vamos a encontrar la ovogénesis. La ovogénesis solamente se va a observar en ovario adulto, ¿ok? O sea, cuando después de la pubertad se reinicia digamos así, la primera división meiótica se reinicia en la pubertad, ¿no? ¿Se acuerdan el periodo de dicloteno que se estacionó? Se reinicia en la pubertad. Entonces, el folículo primordial, después pasa al folículo primario, que ya saben que es un folículo, es un ovocito primario rodeado de células epiteliales cúbicas. Entonces, y que el folículo primario va a ser rodeado, cuando sea rodeado de 2 o más capas, se va a denominar folículo primario en crecimiento. Y cuando se forman lagunas o licor folicular dentro de la célula de la granulosa, se va a denominar folículo secundario. Folículo secundario es igual a ver un folículo que tiene lagunas o antros foliculares. Y cuando estos antros coalescen y forman una sola laguna y este ovocito es desplazado hacia la parte periférica,
Se va a denominar folículo terciario, folículo de Graf. Acuérdense bien que el folículo de Graf siempre tiene que estar pegado hacia la corteza. No tiene relación que cuando ustedes busquen, aunque no van a encontrar en todas las láminas, algunas por ahí encontrarán, tiene que buscar en la parte periférica, porque no van a encontrar un folículo de Graf pues en el centro, no tiene lógica, ¿no? Hay algunos alumnos que no saben y están por ahí perdiendo su tiempo, ¿no? Otra cosa importante, ya ustedes saben cómo se denomina esto. Folículo primordial. Norca. A ver, Norca, ¿cómo se denomina lo que estoy señalando acá del puntero arriba? Folículo primordial, dice Norca. ¿Por qué es folículo primordial? Porque está rodeado de unas células epiteliales planas. Este segundo, ¿cómo te llamas? Más Bellido. A ver, Más Bellido. ¿Qué señala el puntero acá? Folículo primario. ¿Por qué es folículo primario? Por la presencia de la lámina basal. Por células epiteliales cúbicas. Este de aquí, ¿qué está señalando? A ver, doctora, ¿cómo te llamas? Georgia. ¿Qué está señalando el puntero? Georgia. Célula granulosa. Primario, pero falta nombre y apellido. Cuando yo te digo Georgia, hay un montón de Georgias. No voy a pasar todo el día buscando todas las Georgias. Entonces, folículo primario en crecimiento. A ver, este de aquí. A ver, vamos a ver acá, vamos a hacer participar acá la mesa. Américo, ¿cómo termina este de aquí? ¿Por qué folículo secundario, Américo? Lagunas. ¿Está abajo cómo se llama? Terciario, folículo de Graf. Muy bien, es igualito. Acá van a encontrar en la parte del ovario una corteza y una médula, que es la parte central, ¿no? ¿Cómo se eliminará esto? Toda la estructura, ¿cómo se eliminará? Folículo primordial. Folículo primordial. Acá ven folículo primordial. Acá, ¿cómo se eliminará esto? Primario en crecimiento. A ver, ¿cómo se eliminará esto? Primordial. Folículo Primario. Este de aquí. Primordial. Hay una cosa que siempre le recargo a mis alumnos. ¿Cuál es la diferencia entre folículo primordial y folículo primario? Las células que la recubren. Pelúcida. ¿Que el folículo primordial se encuentra en zona pelúcida? No. Eso es lo que tienen que fijar bien ese concepto. Muy bien. Acá, ¿cómo se denomina esto? Folículo primario. Acá tenemos folículos primarios. ¿Cómo se eliminará esto? Primario en crecimiento. Ahí vemos capa de las células glandulosas. ¿Cómo se eliminará esto? Zona pelúcida. ¿Cómo es esto? Folículo de Graf, hijo. No. Folículo secundario. ¿Por qué secundario? Porque tiene lagunas. Es folículo primario en crecimiento. ¿Ya? Acá veo un folículo primario en crecimiento. Esto sí es folículo secundario. ¿Por qué es folículo secundario? Acá recién este andro recién está rechazando los ovocitos en la parte periférica y se está yendo a la corteza para poder formar el folículo terciario de Graf. En el folículo de Graf también vamos a encontrar un cúmulo subóculo que viene a ser la célula granulosa que rodea. Ovóforo, no Y ovóforo. cuando se desplaza y sale hacia afuera la corona radial, ¿no? Este es un folículo terciario de Graf. Acá está en vías de hacerse terciario. Este, ¿cómo se llamará? Folículo de Graf.
Acá tenemos, cuando sale, se expulsa, tenemos un ovocito rodeado de células de la corona radiada. Cuando ustedes vean un ovario infantil, ¿qué van a encontrar? Solamente van a encontrar folículos primordiales, nada más. No van a encontrar otra cosa más. Van a encontrar tejido conectivo, folículos primordiales. Es importante recordar, ¿se acuerdan lo que les comenté? De que conforme avance la edad de la vida reproductiva, la mujer poco a poco va agotándose los óvulos, los ovocitos que tienen en su reserva. Y llega un momento donde va a haber poquísimos. Hay muchas estudiantes que estudian medicina y se quieren casar tardíamente, después cerca de los 40 años. Y cuando van a casarse y recién descubren que no pueden tener bebés. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que la reserva ovárica se ha agotado. Entonces hoy en día existe lo que se llama la aspiración de sus ovocitos y se puede congelar. Estos ovocitos se pueden guardar. Hay un banco de ovocitos y hay un banco de esperma. Lo que antes no había, hoy en día hay. Lo pueden guardar. Este gráfico que les traigo acá es el Instituto Valenciano de Infertilidad que está en España, donde verdaderamente de este instituto hacen congelación de ovocitos y hacen vitrificación de los ovocitos. ¿Qué cosa es vitrificación? Es congelar, pero digamos a menos temperatura que la congelación. La doctora Natalia Basile es una embrióloga, es argentina, que está trabajando actualmente en el Instituto Valenciano de Infertilidad. Ha estado acá en el Perú. Ahí está una charla muy interesante de congelación y vitrificación de los ovocitos, ¿no? Nos ha explicado, nos ha detalladamente que en el Instituto Valenciano de Infertilidad hay un montón de ovocitos. Muchas mujeres vienen a los 22, 23 años, piden guardar sus ovocitos, se los aspiran, los guardan, y cuando ya tengan más edad, cuando se decidan casarse a los 30 y tantos o los 40, salen y se congelan su ovocito y hacen la fertilización in vitro. Y hoy en día existe esa posibilidad. Y acá en el Lima, en el Perú, lo está haciendo la clínica de Miraflores y lo está haciendo el Instituto de Infertilidad que está en Surco. Son dos que están haciendo la congelación de los ovocitos. Acá está el doctor que estamos viendo acá, Marco García. Es un doctor, es uno de los pocos biólogos de la reproducción humana que está en el Perú. Ha hecho 3 años en especialidad en reproducción humana y es especialista de lo que es fertilidad masculina. Todo lo que es, digamos así, lo que es infertilidad desde el punto de vista masculino. Recuerden que es el 50% de causa de infertilidad la parte masculina. Y para eso vamos a ver lo siguiente. Cuando se realizan un estudio de los espermatozoides y quieren determinar si hay infertilidad, se hacen esto. Primero se saca la muestra de espermatozoides y se centrifuga. Una vez que se centrifuga, se forma un sedimento hacia abajo y una parte líquida hacia arriba. Y digamos, resultado se lo coloca en una baño María estufa y se lo deja unos 30 minutos para ver que estos espermatozoides, que era el sedimento que se forma abajo, van a ir avanzando, porque como tiene medio líquido van a ir moviéndose. Y cuando se van moviendo se va a formar una nube, y estas nubes solamente son de los espermatozoides de los que pueden subir, o sea, los más capaces, de los que tienen mayor motilidad. Y esta muestra se saca y se produce la inseminación artificial para aquellos varones que tuvieron una baja motilidad durante el estudio de esperma. Acá vamos a ver una parte, un videito corto nomás. ¿Porno? ¿Dijo porno o corto? Video corto. Está grabando, está grabando. Vamos a tener la oportunidad de ver este videito corto. El video de un video. Vamos a tratar de Narrar. sacarlo de acá para hacer más. ¿Qué observan ahí? Espermatozoides, ¿Qué móviles, están observando ahí? motilidad espermática. Para que ustedes observen, cuando se hace un estudio de espermatozoides en la parte masculina, se va observando
la característica de todos los espermatozoides. Desarrollan el paso gametogénesis. En cuanto a ovogénesis, doctores, buenos días, es simplemente tienes aquí ovogonios. Igual que en espermatogénesis, van a crecer y se van a transformar en sus ovocitos 1. No solo ovocitos, ovocitos 1. Estos ovocitos igual entran, doctores, en una primera división meiótica para formarse en ovocitos 2 y el primer cuerpo polar. ¿Por qué? Porque en esta primera división meiótica, doctores, el ovocito, una de las dos células, se lleva todo el citoplasma de la otra, o sea, el de las dos, el que le debía corresponder. Entonces, esta prácticamente se queda solamente con un núcleo, con la misma cantidad de cromosomas que es. ¿Cuántos cromosomas tiene el primer cuerpo polar? 23. Recuerda que la primera división meiótica es reduccional. ¿Ya? Luego va a venir la segunda división meiótica. ¿Sí? La segunda división meiótica, donde este ovocito 2 va a seguir siendo ovocito 2. ¿Está bien? Y se forma el segundo corpúsculo cromopolar y este forma dos más, otro aquí y otro aquí, quedando 4 células. ¿Está bien? Un ovocito 2 y 3 cuerpos polares. Entonces, de un ovocito 1 igual se forma 4 gametos. ¿Está bien? Igual que en la espermatogénesis. La diferencia es que aquí solamente uno es funcional. Los otros 3, entre comillas, estamos las huevas. ¿Está bien? Ya. Entonces, hasta ahí no habría diferencia. Ahora sí vamos a entrar al terreno de dónde están las diferencias en esto, doctores. Primero, en el tiempo en que se inicia. La maduración. Exacto, doctora. El inicio de la maduración. Según tu Lachman, no sé si el BUR lo dice exactamente, pero más o menos, Antes de nacimiento. más o menos ¿cuándo, doctora? A los 7. Espérate, pues. Así hace tu mes un ratito, ¿no? Más o menos ahí leí que había más producción de ovarios en el quinto mes. ¿Cuántos? 700 millones. ¿Sí? 700 millones. Ah, ¿tú qué has leído, doctora? 7 millones. 7 millones. El libro es 7 millones de ovogonios y a partir de ahí, del quinto mes, empieza un periodo de atresia. De atresia. ¿Está bien? O sea, empiezan como muchos de ustedes, a degenerarse. ¿Ya? Entonces, más o menos, o sea, si hacemos un recuento, Somos atrésicos. en el quinto mes, más o menos hay 7 millones de ovogonios. 2 meses después, en el séptimo mes, ya la mayoría de esos ovogonios ha degenerado. La mayoría de ovogonios ya está en atresia. O sea, acá podemos deducir que los ovocitos 1, el último periodo de formación es en el séptimo mes. ¿Está bien? Entonces te preguntan, ¿hasta cuándo hay ovocitos 1 en la mujer? Hasta el séptimo mes de vida intrauterino. ¿Está bien? Al nacimiento, la dama tiene más o menos entre 600.000 y 800.000 ¿qué? Ovocitos. Ovocitos 1 primarios, ¿no? Ya no van a decir ovogonios. Para luego seguir el periodo de atresia, ¿no? Y en la pubertad, 40.000. más o menos 40.000, A 60.000. ya si quieres 60.000, pero más o menos 40.000 ovocitos 1. De estos, cuando tú empieces como dama, entre 400 y 500 500. veces vas a ovular, ¿no? De 7 millones a 400 y 500 veces es bastante diferencia.
¿Está bien? Entonces, como dato inicial tienes esto. Y recordar que la ovogénesis, aparte, quiere decir, en la primera diferencia es que la ovogénesis inicia antes de nacer. Que no es igual que la espermatogénesis, que todavía arranca en la pubertad, ¿no? Aparte de que la ovogénesis inicia antes de nacer, encima tiene una pausa. Sí, ¿No? la primera Tiene medio una pausa que se va usualmente a iniciar en la pubertad. ¿Está bien? Una pausa y en la pubertad se va a reiniciar. Todavía no he dicho un dato exacto, ¿no? O sea, como marcaron unas diferencias entre uno y otro. ¿Está bien? Y aparte, tiene un tiempo definido de duración. Tiene un tiempo de término, de final, específicamente. O sea, inicia antes de nacer, pero termina en el periodo llamado climaterio, menopausia. La menopausia es una parte, es un periodo interno del climaterio. El climaterio es el periodo en el cual en hombres y mujeres los niveles hormonales empiezan a disminuir, ¿no? La menopausia es el periodo del cese de las menstruaciones, pero la mujer puede dejar de ovular antes de dejar de menstruar, ¿no? O sea, menopausia no es igual que el climaterio, ¿está bien? Entonces tiene un tiempo definido, ¿no? En el climaterio, menopausia. Menopausia no es menopausia, es menopausia. ¿Ya? Entonces, en cambio en la espermatogénesis no, supuestamente es hasta que te mueras, hasta viejititititito. El problema es que se te pare, pero tienes espermatozoides, es otra cosa, ¿sí o no? La erección no tiene nada que ver aquí, son de producción de gametos. ¿Está bien? Entonces, tienes una diferencia, ¿no? Tienes una diferencia acá, con la ovogénesis. Vamos a ir ahora un poquito más específico, que es lo que escucho que han estado leyendo, ¿no? Entonces, cuando los ovocitos 1 empiezan a desarrollarse, a formarse, ¿está bien? Y empiezan a crecer las ovogónadas, o sea que es una etapa de crecimiento, igualito, que vas a ver ahora en la práctica, los ovocitos empiezan a crecer y a rodearse de unas células, epiteliales, células celulares. claro, que vienen, ¿de dónde provienen? Vienen del epitelio celómico que recubre al ovario. O sea, del estoma ovárico, ¿sí? O sea, de las zonas, cuando tú veas en tu práctica ahora tus láminas, el ovario en un corte así, como un huevito, en la periferia del ovario es donde vas a buscar usualmente los folículos. Pero en la parte central tiene células que se llaman estromales, o sea, como decir, de la carnecita del ovario, ¿no? Esas células estromales se van a dirigir hacia los ovocitos que se están formando y los van a rodear, ¿no? Entonces se van a convertir en células foliculares, van a cambiar de nombre. Folículo primordial. Dependiendo de la forma de las células foliculares, que primero son planas, serán folículos primordiales, junto por el estímulo hormonal, o se convertirán en cúbicas o cilíndricas, serán folículos primarios. ¿Está bien? Primario nada más, todavía no en crecimiento. Entonces, pero los ovocitos 1, por una sustancia llamada himo, El inhibidor de el himo producido, que no es el hemo, el himo producido por, Células foliculares. ¿ya? Por las células foliculares que están rodeando ese ovocito, inhibidor de la maduración del ovocito, detiene al ovocito 1, ¿dónde? En la profase 1. Perfecto, en la profase 1. Diploteno, ¿está bien? ¿Sí? Es cuando se detienen esas. En la profase 1, su fase diploteno, y ese periodo largo se llamará diploteno. Muy bien. Entonces, ahí se detiene, ¿no? Y esto no continuará, ¿no? Esto no va a continuar. Sí, ¿hasta cuándo? Hasta un poquito antes de la ovulación. O sea, en el periodo de la pubertad, doctora, cuando ustedes han estado entre 12 y 15 años, ustedes que eran adolescentes, ¿sí? Hicieron con 15 todavía, ¿no? ¿Qué señorita? No, es una puber de miércoles, ¿no? Pero tú ya que
que busque mujercita que ni fuera. ¿Ya? Entonces, esta primera división meiótica arranca nuevamente. Específicamente, ¿cuándo? Más o menos 3 horas antes de ovular, la primera vez, la primera división meiótica va a terminar. ¿Está bien? La primera división meiótica termina. ¿Sí? Específicamente, si quieres saber cómo, mediado por la hormona LH que estimula El crecimiento ¿cómo se llama? No. Luteinizante. Espera, no me dejas parir, porque digo, la LH que hace... Espérate, pues. La hormona LH que hace que las células foliculares produzcan una sustancia llamada factor promotor de la maduración. En tu Lagman, si es que no lo tienes, te compras. Ese factor promotor de la maduración, que es una sustancia química celular, hace que termine la meiosis 1 y a la vez, sin interfase, empiece la meiosis 2. ¿Está bien? Porque igual que en el varón, no hay interfase entre meiosis 1 y meiosis 2. Entonces, 3 horas antes de la ovulación, el factor promotor de la maduración, inducido por la hormona luteinizante, termina la primera división meiótica en la mujer. Arranca la segunda división meiótica, pero nuevamente se va a detener. ¿No? Esta segunda división meiótica se va a detener completo. 3 horas antes de la En metafase 2, no en metafase. En metafase 2 se vuelve a detener. ¿Está bien? Y solo la mujer, son dos cosas diferentes, ¿no? Y solo la mujer podrá completar su segunda división meiótica si es fecundada. Como sea. Claro, no solamente es por acto, eso ya quisiera, ¿no? Penetrar a todas, pero no es así, ¿no? Ahora en estos temas puede ser in vitro, ¿no? Puede ser el Espíritu Santo, un montón de cosas puede ser. Cuando ella es fecundada, ¿sí? Recién ahí, el ovocito 2, que está paralizado en meiosis 2, la va a poder completar. Porque cuando ella es fecundada por un espermatozoide, ¿sí? El ovocito 2 fecundado se convierte en óvulo. Por fin, doctores, ahí recién aparece el óvulo. Y cuando este óvulo expulsa el segundo cuerpo, o sea, por segunda vez, se vuelve a llevar todo el citoplasma del ovocito, ya no es ovocito, ¿no? En este caso, sino es un óvulo, se lleva por segunda vez el citoplasma, todo el citoplasma, y se forma o se expulsa el segundo cuerpo polar. ¿Está bien? Cuando eso ocurre, ya se llama óvulo maduro. ¿Está bien? Ya de ahí es hablar del proceso de fecundación primera semana, pero bueno, ¿no? Para que esto recién se convierta después, que lo vamos a hacer de repente la siguiente semana, para que esto se convierta en huevo o cigoto, los pronúcleos, o sea, el núcleo del espermatozoide que ingresó, más el núcleo que había del ovocito, tienen que fusionarse como Goku y Vegeta. Una vez que se fusionan y forman un solo núcleo, recién se va a llamar ahí huevo o cigoto. Como eso ya no ocurre, por eso es que existe óvulo y óvulo maduro, pues, porque todavía no hay fusión de los pronúcleos. ¿Está bien o no? Yo no voy a ahondar mucho porque es ya de la clase de primera semana, ya para que no se confundan mucho. Entonces, hay alguna diferencia, ¿verdad? Si bien el proceso es similar, hay diferencias. ¿Está bien? Hay diferencias que marcan, digamos, lo especial que es este proceso, ¿no? Este proceso tiene 2 pausas, ¿no? El varón no es continuo, ¿no? Igual, pero de frente, ¿no? Precoz, ¡ah!
¿no? En la dama no, tiene pausas, marcadas por factores químicos, hormonales, bioquímicos, pero la secuencia es lo mismo. O sea, mira, tienen diferencias, hay roces de inicio, y las diferencias son marcadas por ciertos ciclos. Recuerda que es 3 horas antes, ¿no? Antes se decía que era en el momento de la ovulación. Es más, el ciclo pasado enseñábamos que en el momento de la ovulación ocurría el paso, y no es así, pues es 3 horas antes. ¿Está bien? Es 3 horas antes por si acaso, ¿no? Ya sabes cuándo dejas de producir el ovócito 1. Acá más o menos podemos conversar un poquito de lo que es ciclo. Si bien no estoy profundizando mucho porque el doctor Arcos, que es ginecólogo andrólogo, ¿ya? Les va a hacer una introducción, pues se la va a meter todita, porque va a ser una introducción un poco más específica y un poco más larga. No sé si gruesa, pero sí más larga. Entonces, les hago un poquito de ciclo sexual porque voy a dejar para la siguiente clase, porque lo que normalmente iba a hacer era hablar de esto y de ahí hacer fecundación, segmentación, implantación y primera semana de desarrollo. Lo que voy a hacer ahora es, como tengo la facilidad de que el doctor les va a hacer una súper introducción sin anestesia, entonces voy a poder dar un poquito de ciclo sexual que va de la mano para dejar primera semana, que ya le dije, ¿no? La primera semana es el periodo en que se forma el cigoto o huevo, no el óvulo, el cigoto o huevo, y hasta la implantación, que son más o menos 6-7 días. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer en la primera semana del desarrollo, y de ahí más o menos de la segunda semana. Entonces ahora voy a seguir en una secuencia sencilla, ¿no? Porque el doctor también lo va a introducir. Es de suerte. Entonces, tu cerebro tiene 2 regiones, una llamada hipotálamo y otra llamada hipófisis. ¿Está bien? De ahí tienes tu ovario y aquí tienes tu útero, la famosa cabeza de vaca. Obviamente te das cuenta que el dibujo es horrible, pero esa no es la idea. ¿Está bien? La idea es que percibas cuando pase. Primero que tienes que saber, doctor, doctora, es que las mujeres no tienen un ciclo, tienen 2. ¿No? Muchos, no, tú ves lo que sangras, ¿no? Tú también ves lo que sangras. Si no sangras te preocupas, ¿sí? Pero ese es el ciclo endometrial nada más, ¿no? Pero el ciclo ovárico es otra cosa. Entonces, las mujeres tienen 2 ciclos. Un ciclo de aquí, de este órgano, que es el ovario, y otro ciclo de acá, que es el órgano que es el útero, de la parte interna que se llama endometrio. Entonces, por decirlo así de sencillo, el hipotálamo produce una hormona que estimula al hipófisis a producir otra hormona que influye al ovario a hacer 2 cosas. ¿Qué tal, Rey? ¿Cómo estás? Pasa, no, tienes que ir nuevamente al gastroenterólogo. Pasa, ve. Entonces, hace que sus folículos que van a estar en la práctica de primordiales empiecen a desarrollar, a crecer y a crecer hasta el tamaño suficiente para que puedan eclosionar y ovular. ¿Qué cosa ovulan? Ovocitos. Ovocitos 2, miércoles, ovocitos 2. ¿Ya? Este estímulo hormonal que todavía no he dicho qué hacer, ¿no? El hipotálamo secreta una hormona que estimula al hipófisis. El hipófisis secreta 2 hormonas que estimulan al ovario a desarrollar folículos y la idea es que ovules. Una vez que ovulas, esto degenera, como muchos de ustedes, y produce una sustancia, un cuerpo aquí. Entonces, este es el ciclo ovárico, nada más. Y luego se va a repetir en el mes, nuevamente, y se repite. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando se está produciendo este periodo de crecimiento, se produce hormonas también aquí que van a influir en el útero. Y van a hacer que el endometrio uterino, o sea, la cubierta interna, empiece a engrosar. ¿Sí? ¿Para qué? Para prepararse para la venida
del Señor Jesucristo. O sea, de tu producto de concepción. Si se anida, si pega, si se implanta, estás embarazada. Si no se implanta, pues no. ¿Está bien? Se caerá y menstruará. Ojo, hay dos formas para que no se implante. Un ovocito 2 fecundado o un ovocito 2 no fecundado. Lo normal, hablamos de un ovocito 2 no fecundado, viaja por la trompa, llega, no hay fecundación y se cae. Pero también puede estar fecundado y puede pasar con una mujer, llega y también se cae, no se implanta por algún defecto, ¿no? Vaya a salir otro como tú y el cuerpo no quiere tu mamá y se cae. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, esto, y como también se repite, esto se crece delgadito y luego se engrosa, no hay y se cae justo como los ovocitos no fecundados. ¿Está bien? Pero vamos a suponer que estuvieras, en el caso de hermano, estás gestando, perdón, está fecundado el segundo huevo cigoto y viaja, ¿no? No se va a caer. Eso ya no se llama menstruación, no se llama pérdida, ¿no? Se llama aborto natural. Pero este ovocito, este cigoto que está viajando y que dura 5 a 7 días viajando, durante ese periodo, doctora, estás gestando. No estás embarazada, pero sí estás gestando. Embarazo es si se implanta. O sea, no es igual decir gestación que embarazo. Hay un periodo de tiempo en que las mujeres pueden estar gestando sin estar embarazadas, aunque parezca mentira. Es ese periodo. Periodo que hay fecundación, pero todavía no hay implantación. ¿Está bien? Pero bueno, entonces, esto de acá, que yo digo, así de sencillo, te digo, es el ciclo ovárico y el de la mujer. Lo que hay que aprender son las minucias. Qué cosa pasa en cada uno, nada más. Está bien para entenderlo. Lo entiendes ahora, lo entenderás después en quinto, que es el último ciclo de preclínicas, en el que vas a ver ciclo ovárico o endometrial. Lo más común es que llegues a quinto sin saber nada otra vez y tengas que explicarte de nuevo. Pero la idea es que ya lo sepas desde ahora. Ya, porque te cuento que lo de quinto, porque yo enseño el quinto ciclo, por si acaso, respétame, porque me vas a ver en quinto ciclo, como dice patología. ¿Está bien? Entonces, si es que no aprendes, eso te voy a volver a preguntar y no vas a ver de nuevo. Igual, la idea es que ya se puede llevar. La idea es, este es el ciclo sexual, ver las minucias. Entonces, el hipotálamo, que es este, produce una hormona, algunos no olvides todavía, ¿no? Ya. Produce una hormona que se llama GNRH. ¿Sabes qué significa GNRH? No se elimina, no significa gonadotrofina. No solamente, porque si no sería la de abajo. La traducción es hormona liberadora de gonadotrofina. No es lo mismo, no es lo mismo por si acaso. ¿Ya? Hormona liberadora de gonadotrofinas o gonadotropinas, como quieras decirlo. Gonadotrofinas o gonadotropinas. ¿No? ¿Alguno sabe inglés? ¿Ninguno? Doctora, ¿en inglés cómo sería eso? Sí. Ajá. Qué bonito, ¿no? El doctor me lo dijo, ¿no? O sea, según yo, en mi inglés mascullado de chino cholo diría gonadotrophin release hormone. Ah, qué tal. G viene de gonadotrofina, R de release, que es liberar, y H de hormone, ¿no? Entonces, hormona liberadora de gonadotrofinas, que viaja por la sangre hacia la hipófisis, específicamente a la parte de adelante, o sea, la hipófisis anterior, o sea, la adenohipófisis. ¿Está bien? Viaja hacia la hipófisis anterior o adenohipófisis, porque hay otra que es la neuro.
Para que ahí recién se divide lo que dijo la doctora, las gonadotrofinas o gonadotrofinas, que son la FSH Y la LH. y la LH. La hormona estimulante del folículo, o la folículo estimulante, y la hormona luteinizante, ¿no? Que antes le llamaban luteotrópico. ¿Está bien? Estas hormonas, mira, solamente es la misma secuencia que he explicado, ¿eh? Es lo mismo, ¿no? De acá van a viajar al ovario para hacer eso. ¿Está bien? Solamente que cada una de estas dos tiene una función específica en el ovario. La hormona, digamos, del desarrollo folicular es la FSH. Y la hormona de la ovulación, eclosión, es la LH. Te voy a decir qué cosa pasa más o menos. Para que haya esto, la FSH, porque usualmente una dama menstrua una vez al mes, ¿verdad? Pero puede ser hasta 2 veces, dependiendo de cuánto dure un ciclo. Los ciclos normales en la mujer tienen un rango según la ciencia médica. Tan cortitos como 21 días, tan largos como 35 días. ¿Está bien? Ya. Entonces, si son tan cortitos como 21, pudiera haber algún mes que sangre 2 veces. Pudiera haber algunos, sí, eventualmente se pueden cruzar, ¿no? Menstruas el primero de un mes de 31, ¿no? Menstruas el primero y 21 días después estás menstruando otra vez. Entonces, si tú menstruas 2 veces al mes y crees que tienes algún problema, ¿no? Puedes tener un ciclo de 21 tranquilamente. O puedes menstruar cada 2 meses, que está ahora como 35. ¿Está bien? O sea, no es cierto eso que solamente dura 28, y no es verdad que la mujer ovula a mitad del ciclo, eso tampoco es verdad. Nos explicamos para que entiendan, ¿no? Un ciclo de 28, ovula a los 14, es coquito, pues. 1 más 1, 2. Eso ya no es así, pues hace años no es así. Nunca, en realidad, nunca ha sido así. Necesitamos un ciclo de 28 para que se entienda. Pero bueno, entonces, esta FSH lo que hace, dice, ¿no? Mira, esta es la secuencia de un folículo en crecimiento hasta que eclosiona, ¿ya? Pero para que crezca, tiene que ser seleccionado. Algo así como yo soy, igualito, ¿no? Hace un pre y selecciona a los que van a cantar y luego gana uno, ¿sí? Entonces, quien selecciona a todos ese grupo, en este caso 15 a 20 folículos, es la FSH. La FSH cada mes selecciona de 15 a 20 folículos, ¿ya? De estos 15 a 20, uno nomás es el que va a desarrollar completamente hasta el final. ¿Está bien o no? Ya. Entonces, la FSH lo primero que hace es cada mes seleccionar entre 15 a 20, ¿no? Ese folículo, ese ovocito, que está rodeado por células, que vas a ver en la práctica, células foliculares, folículo primario, le pongo 2, folículo primario en crecimiento o multilaminar, a partir de abajo para arriba, primario en crecimiento, ¿no? Entonces, las células de la granulosa, que también se llaman así, o células foliculares, estimuladas por la FSH, van a madurar, van a desarrollarse bien. Pero la FSH produce una sustancia que se llama el factor 9 de la diferenciación folicular. Miércoles, ¿qué es eso? Salud. Es una familia de un mediador químico que se llama factor de crecimiento transformante beta. Todo está en tu libro, Larman, ¿eh? Y también en el mundo está por detrás, no está en una huevada. He leído, ayer lo tomamos. Entonces, este factor 9 de diferenciación folicular, que es familia del factor transformante de crecimiento beta, ¿qué cosa hace, doctores? Hace que esto, en tu lámina que vas a ver ahora, aumente en número. O sea, hace que aparezca el folículo primario en crecimiento. Hace que aumente en número las células foliculares o las células de la granulosa. ¿Está bien o no? Sí, ya, perfecto. Una vez que aumenten en número, se van a dividir estas células en 2 regiones. Voy a ponerlo en 2 colores, ¿ya? Eso, doctor. En las células de la teca, ¿ya?
la teca externa y la teca interna. ¿Está bien? Las células de la teca interna, por acción de la LH, la otra hormona, la teca interna produce hormonas masculinas. Sí, en ustedes, bigotonas, sí, en ustedes. ¿Ya? La LH hace que produzca testosterona. Testosterona. ¿Está bien? Hormona más, digamos, en la mujer. Esas células de la teca interna que producen testosterona, la teca externa está en X, se meten a las células de la granulosa y estas la aromatizan. El programa se llama aromatización, ¿sí? Por una enzima que se llama aromatasa. Ya aprenderás, yo sé que algunos no saben todavía, pero debes haber aprendido de repente en química. Pero en bioquímica te enseñarán que hay enzimas que hacen una acción determinada y cuando reaccionan sobre algo, usualmente la enzima recibe el nombre por el proceso que hace. Si va a aromatizar, le llaman aromatasa, con el sufijo asa, ¿no? En el caso del varón, si eres un cojudo, ahí cambia, no es un cojudazo, pero ahí no, ¿está bien? Pero en este caso es asa. Entonces, la testosterona ingresa hacia las células de la granulosa y por una aromatización, o sea, por la aromatasa, convierte la testosterona en estrógeno, en hormona femenina. ¿Cuál? El 17 beta estradiol. Esta es lo que tú le llamas estrógeno. Este estradiol, el estrógeno, es el que va a viajar al útero para hacer la primera parte del ciclo endometrial. Va a ser el crecimiento del endometrio. O sea, fase proliferativa. Lo va a hacer proliferar, crecer. Luego va a llegar hasta el final de la maduración, hasta el folículo terciario de De Graaf, va la sustancia que se encarga de eclosionar ovular, la eclosión, o sea, el rompimiento del folículo terciario, que tiene que llegar a un tamaño de 25 milímetros, o 2.5 centímetros para eclosionar, es producto de la hormona LH. La hormona luteinizante es la responsable de la eclosión. ¿Sí? Esta LH lo que hace es, en el folículo, degrada una proteína que recubre al folículo que se llama colágeno. En un pedacito lo degrada, lo hace delgadito. ¿Sí? El colágeno, por una enzima que se llama obviamente colagenasa. ¿Está bien? Degrada las fibras de colágeno en una zona determinada con un chupito y lo crea delgado. Así como cuando tú pintas un globo y le sale un chichoncito al globo, un globo mal elaborado, ¿no? Tú entiendes por deducción que esa parte es más delgada que el resto, ¿verdad? Igualito ocurre. Lo que hace el LH es adelgazar un segmento del folículo de De Graaf, lo hace más delgadito para que sea proclive a no soportar la presión que hay dentro del folículo y se rompe. ¿Está bien? Eso lo hace la LH, ¿sí o no? La LH, una vez que se rompe, o sea, eclosiona, el ovocito 2 cae a la trompa de falopio para esperar al espermatozoide que llegue. Mientras tanto, ese resto que va a quedar, ¿no? Esa bolsa rota, eclosionada, por la LH se va a transformar en cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo o amarillo. Y ese cuerpo lúteo o amarillo, estimulado por la LH, va a producir la hormona progesterona. Va a producir la hormona progesterona. Y esta progesterona va a viajar también al útero para hacer
la segunda fase del ciclo endometrial, la fase secretora que después la van a ver en la siguiente semana. ¿Está bien? Entonces, para que una dama menstrue, tiene que haber esas dos fases. La fase que prima por el estradiol, el estrógeno, la primera fase de crecimiento que es proliferativo, ¿está bien? Ovulas y ocurre la segunda fase que es determinada por la progesterona. Eso se llama fase secretora, ¿sí? O progesterónica. Y eso es, digamos, que una vez que se prepara la camita, la arregla bien. Le pone sábana, le pone almohadita, tú le pones rositas para que se eche bien chévere, ¿no? Le pones velitas, ahí, ¿no? La vas a destrozar según tú, le pones bonito, su musiquita, ¿no? Le das un camino de rosas hasta la cama, ¿no? Así le haces, ¿no? Y ahí le pones un peluchazo bonito, le pones, ¿no? Todo para que pase lo mismo que hacemos todo el mundo, ¿cierto? Pero bueno, entonces, llega, eso es lo que hace supuestamente la progesterona luego que el estradiol, digamos, construyó la cama, le puso la tarima, la hizo de, no sé, de cualquier material. En tu caso de ispingo, ¿no? Le armó la tarima, todo, y quien lo arregle es la progesterona. Si no hay fecundación, entonces ese ovocito 2 que está viajando solito, sin llegar nada, llega acá, y todo esto degenera y se cae con todo. Y ahí recién menstruas. Se va a ver en algunas situaciones que algunas damas sangran y creen que menstruan, pero no están menstruando. Sobre todo ustedes que son jóvenes, ustedes tienen ciclos anovulatorios. O sea, para que una mujer, un dato, para que una dama menstrue, tiene que ovular. Si una mujer no ovula, no menstrua, sangra. Puede ocurrir, porque es común en mujeres jóvenes que están en desarrollo, porque si bien tu cuerpo se ve de grande, a veces tu desarrollo humoral hormonal no está completamente desarrollado todavía. Entonces, no se forma, sobre todo por el ciclo ovárico, ¿sí? Por los estrógenos, no se forma bien y ahí va a haber ciclos en que no vas a ovular. Esto va a crecer, pero no va a romperse, porque para romperse, doctores, tiene que haber una cantidad grande de LH en un periodo de tiempo, una cantidad incrementada. O sea, por ejemplo, se está produciendo 7, ¡pum! 48. Ese pico de secreción por tu hipófisis, de parte de tu cerebro, hace que el folículo se rompa. Pero en muchas mujeres jóvenes y no tan jóvenes, eso no ocurre. No ocurre ese pico de LH. Entonces, el LH al no, esto no se secreta, se queda ahí el ovocito 2 enquistado, como el quiste, y sigue produciendo solamente estrógenos, y esto sigue creciendo, y luego se cae por peso. Se engrosa tanto que ya no puede mantenerlo los vasos sanguíneos y se cae. ¿Y cómo se cae? Usualmente esas menstruaciones, si tú eres una de las damas que menstruan sin dolor, usualmente esa vez te duele. Te da una regla dolorosa esa vez, poquito o mucho, depende de tu sensibilidad. Y usualmente la sangre de tu regla es distinta. Normalmente es rojo clarito, ¿no? Líquida, pero se vuelve oscura, como el vino, más oscura que el vino, casi marrón, y le salen grumitos, pedacitos de algo, como coágulos, ¿no? Y dura usualmente menos días. Te dura normalmente 5 días tu regla, y ahí te dura 2 días. Y doloroso. Usualmente ese cambio hace pensar que has tenido, o sea, clínicamente, que has tenido un ciclo, doctora, anovulatorio, o sea, no has ovulado. ¿Me entendiste? No, no usted no entiende ni miércoles. La siguiente semana lo que voy a hacer es hablar de primera, segunda semana, pero voy a volverte a recordar esto para que veas, ¿está bien? Para que no haya problema. ¿La lista, por favor, dónde está? Apúrate, Pedro. Ya, entonces, sí, para eso también. Hoy día tienes tu paso de gametogénesis, ¿verdad? La siguiente semana, doctora, tendrás tu paso de ciclo endometrial. O sea, no de todo, pero te van a preguntar lo que ocurre en el ciclo. De esto va a ser tu paso, porque vas a hacer
práctica de endometrio la siguiente semana. Endometrio proliferativo, secretorio y gestacional. ¿Ya? Por si acaso. O sea que voy a tratar de repetirte nuevamente esto, ¿ya? Para que un poco más ordenado para que lo entiendas, porque no se han entendido ni mierda. Ya me di cuenta. De ustedes, más o menos la cuarta parte ha entendido la última que he hecho ahí. ¿Sí o no? ¿Sí entendido? No, sí. ¿Ves? Sí, la verdad. Ya que ustedes son de la... ¿Veis? Ya. Gracias, doctor.